Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos a esta visita guiada al Centro Histórico de Madrid. Bueno, lo de que es una visita guiada es entre comillas, no es literal, porque no va a haber una persona que vaya acompañándoos en el recorrido, sino que vais a escuchar mi voz y os voy a ir relatando los pasos principales de la visita que vais a hacer por vuestra cuenta. Y digo que es introductoria porque del Madrid medieval, del Madrid de los Austrias, del Madrid de los Borbones, se puede aprender muchísimo más. Hay infinidad de posibilidades, pero tenemos un tiempo limitado, es una actividad de segundo de bachillerato. Lo ideal es que conozcáis el recorrido, que podáis disfrutar de este pequeño paseo por una de las partes más importantes de Madrid, así que es introductoria, no nos vamos a meter en profundidad con todo esto. Bien, visitamos el centro de Madrid, que es la ciudad más importante en cuanto a tamaño, en cuanto a población del Estado español. Ya sabéis que nosotros venimos de Rivas, que realmente es una ciudad satélite de Madrid, es una ciudad que no está en el centro, es una ciudad que está al este de Madrid y vamos a hacer un recorrido, pues como podéis ver en el mapa, importante. Bueno, el recorrido de Rivas a Madrid ya lo habéis hecho si no estaréis aquí. Y ahora nos vamos a centrar en el itinerario concreto de la visita de hoy. El punto de partida, como ya sabéis, es la Plaza de Ópera, es decir, el Teatro Real, la plaza en la que está el Teatro Real, y de ahí nos vamos a mover al Convento de la Encarnación. Después nos acercaremos al Palacio Real. Desde el Palacio Real podremos observar sus vistas. Ahí tenéis también, en ese punto vais a poder observar el Campo del Moro, donde hemos estado anteriormente, si no ha fallado la previsión del tiempo, y las vistas de esa zona de Madrid, con los jardines de Sabatini también. Veremos justo al lado la estatua de Felipe IV. Continuaremos hacia el Palacio Real, desde donde podremos observar las vistas que hay de esa zona de Madrid, que está mucho más baja, y donde está también la Catedral de la Almudena. Desde ahí nos acercaremos a la calle Mayor, donde veremos el Palacio del Duque de Uceda. Luego, desde la calle Mayor, iremos a la Plaza de la Villa, para bajar después a la calle Segovia y llegar a Puerta Cerrada. Desde ahí también partiremos al Arco de Cuchilleros, que está al lado. Atravesaremos la Plaza Mayor y finalmente terminaremos la visita en la Puerta del Sol. Bueno, comenzamos nuestro recorrido partiendo de la Plaza de Ópera y mirando hacia el Teatro Real. Bien, esto lo hacemos para orientarnos. Desde el Teatro Real tenemos que coger una calle que sale a la derecha, en la parte derecha del del Teatro Real, perdón, y va dirigiéndose hacia nuestro primer punto, que es la Plaza de la Encarnación. Concretamente vamos a ver el Convento de la Encarnación. Ese Convento de la Encarnación, que es un punto importante para nosotros porque tiene un valor simbólico. Se trata de un edificio de 1516 y digo que tiene un valor simbólico porque es importante que sepáis que en Madrid, en esa época de la Edad Media y sobre todo de la Edad Moderna, aparte de la vida comercial, política, artesana y cortesana que había en la ciudad, también había una vida conventual. Se hicieron numerosos conventos de clausura, sobre todo en la época de Felipe II, que fue el rey que se llevó la capital o que instaló la capital del reino en Madrid. La primera vez que Madrid es capital del reino es con el rey Felipe II y en su época, por el valor que le quería dar a la religión y la importancia que tenía el catolicismo en su reinado, se hicieron numerosos conventos de clausura en la capital. Bien, desde el Convento de la Encarnación nos vamos a acercar poco a poco al Palacio Real, que está al ladito. Concretamente nos vamos a detener en la esquina en la que podemos ver los jardines de Sabatini. El Palacio Real se construyó en el siglo XVIII, pero en su emplazamiento se encontraba la primera ciudadela musulmana que fue realmente el origen de la ciudad de Madrid. Los musulmanes situaron aquí la ciudadela llamada Mairit. Y la razón por la que se elige este enclave geográfico es porque desde este enclave se podían ver todos los pueblos de la sierra, por ejemplo el de Navacerrada, y todos los lugares desde donde podían llegar las incursiones de los cristianos. Os pongo un poco en contexto por si no os acordáis. Ya sabéis que en el año 711, con la batalla de Guadalete, los musulmanes avanzan rápidamente y en apenas 4 años ocupan casi toda la península, a excepción de los núcleos de resistencia del norte. Y a pesar de que su dominio fue bastante generalizado durante los primeros 200 años y los 8 o 9, en los momentos de debilidad se produjeron avances progresivos de los reinos cristianos hacia el sur que al final fueron conquistando territorio en diferentes fases, fueron agrandando esos reinos. Pues para proteger una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus, que es Toledo, se fueron construyendo atalayas que vigilaban, o desde donde vigilaban con antelación, la posible llegada de los cristianos a ese importante enclave y atajar el ataque a ciudades importantes como Toledo.
Así que en el siglo IX se construye uno de esos puntos de vigilancia y defensa, que es, como digo, la ciudadela de Mairit. Esta ciudadela tenía una alcazaba, que es la zona más alta de las ciudades musulmanas, en la que se situaba el alcázar, que es la fortaleza militar. Al lado veis que había un espacio en medio para el movimiento de tropas y a continuación de este espacio central se encontraba la Medina, que es donde se encontraba donde se situaba la población civil, donde vivía la población civil. Ya sabéis que la Medina era la zona principal, donde estaban los principales edificios. Toda esa zona estaba amurallada y a todo ese conjunto se le llamaba la Almudena, que significa la zona de defensa, o más fácil aún, fortaleza. En los alrededores había también un arrabal mozárabe y a continuación una laguna, la laguna de Luján, que más adelante se convertirá en la Plaza Mayor de Madrid. Ya a comienzos del siglo XI Madrid sigue siendo una ciudad musulmana, pero habían surgido numerosos edificaciones que estaban en la zona de extramuros, es decir, más allá de los muros. Por cierto, no os he explicado de dónde viene el nombre musulmán de Madrid, ese nombre que os he dicho que es Mairit. Y es que Mairit, debe ese nombre, según los estudios más coherentes, hay muchas especulaciones, pero según la mayoría de estudios debe ese nombre a la abundancia de aguas que tenía la zona. Concretamente a una técnica que usaban los musulmanes para captar agua a través de las mairas o viajes de agua. Esas mairas o viajes de agua captaban aguas de la zona exterior a kilómetros de distancia y a través de túneles de conducción y de pozos, de túneles subterráneos, en la mayoría de su recorrido, porque a veces esos túneles salían a la superficie y volvían a entrar, pues esas aguas llegaban a la ciudad. Bueno, desde este enclave vemos la Sierra de Madrid, o podríamos ver en días despejados bien la Sierra de Madrid, como he dicho antes, pero también vemos aquí los jardines de Sabatini. Simplemente os cuento brevemente que los jardines de Sabatini datan del siglo XVIII. Me remonto más atrás, me vuelvo al siglo XI. En el siglo XI Madrid es conquistada a finales del siglo XI por los cristianos. El Alcázar, que era este enclave, esa fortaleza, ese palacio elevado que estaba construido desde tiempos de los musulmanes, estaba hecho de madera y se quemó. En la década de los 30 del siglo XVIII se quemó. Ya estaban los Borbones, era la época de Felipe V, y decidieron estos primeros Borbones construir otro palacio en el mismo punto, en el mismo enclave, que es el Palacio Real. Y a las afueras, al lado del Palacio Real, mandaron diseñar unos jardines al arquitecto italiano Sabatini, que diseñó unos jardines del gusto de la época, con estos arbustos, estas arboledas, estas zonas pues de casi laberínticas, con esos entramados verdes que son tan famosos de estos jardines que acompañan al Palacio Real desde hace más de 2 siglos. Desde aquí nos vamos a desplazar a la Plaza de Oriente, concretamente a la estatua de Felipe IV, el cuarto de los reyes austrias que reinaron en nuestro país. Esta estatua fue la primera que presentaba al caballo levantado y apoyado sobre sus 2 patas traseras. Esto fue posible en aquella época gracias al ingenio del científico y humanista italiano Galileo Galilei, que sugirió dejar hueca la parte delantera y maciza la de atrás, para que todo el peso de la estatua recayera en esa zona. La estatua es conocida como la de los 4 genios también, pues además de intervenir Galileo, Velázquez, el pintor Velázquez, hizo los dibujos y los modelos del caballo. El escultor, el gran escultor andaluz Juan Martínez Montañés, se encargó de modelar el busto retrato del rey, y el italiano Pietro Tacca fue quien terminó fundiendo todo en bronce. Desde esta estatua de Felipe IV nos vamos a acercar ahora a la plaza que hay entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Es una zona ideal para ver las vistas de la sierra, incluso un poco mejor que desde el otro punto. Es una zona en la que pues muchos turistas se detienen cada día para hacer fotografías, así que os recomiendo que paséis por allí. Y desde aquí nos dirigimos ya a la esquina de la calle Mayor con la calle Bailén, 2 calles muy conocidas del centro de Madrid. Esta esquina entre la calle Mayor y la calle Bailén es en la que se encuentra nuestra siguiente parada, el Palacio del Duque de Uceda. El Duque de Uceda era el valido del rey Felipe III, su mano derecha, en los últimos años de su reinado. Este Duque de Uceda participó en la caída de su propio padre, el Duque de Lerma, más conocido aún, porque había sido el anterior valido del monarca durante casi todo su reinado. Si bien el duque de Lerma había sido un valido que se aprovechó del rey, que se hizo rico a su costa, su hijo, el duque de Uceda, propietario de este palacio en su momento, fue un hombre sin escrúpulos que traicionó, como digo, a su propio padre. Bueno, vamos a subir ahora por la calle Mayor, hasta detenernos a la derecha en la Plaza de la Villa, una plaza muy importante para la ciudad de Madrid. En el mapa de Madrid del siglo XI
encontraríamos un espacio que no recibe nombre. Pero ese espacio más adelante se conocerá como Plaza de San Salvador, donde está la iglesia que tiene el mismo nombre, la iglesia de San Salvador. Bueno, ya en el siglo XIV, esta zona, este enclave, esta plaza se convirtió en un punto de encuentro y de comercio, y en la iglesia de San Salvador se iba a reunir el concejo de la ciudad durante muchos años. Era el lugar donde se tomaban las decisiones entre los vecinos, de ahí el concejo. En uno de los laterales de la plaza se encuentra la casa de los Lujanes, de época medieval. Esta casa de los Lujanes, que fue construida en el siglo XIV y que ha ido sufriendo varias reformas, es un ejemplo de arquitectura mudéjar. La arquitectura mudéjar es aquella que era realizada por albañiles musulmanes en zona cristiana. Bueno, pues en concreto esta casa, de estilo mudéjar, es de un subestilo que se conoce como aparejo toledano, que consiste en mezclar zonas de piedra con zonas de ladrillo. Además de esta casa, en la que vivía una familia de nobles de la época, la casa de los Lujanes, encontramos la casa de Cisneros, que ya es de época renacentista. Y en el lado que queda, en el tercer lado, queda una casa, un palacio muy importante, que es la Casa de la Villa, que es la casa que da nombre a la plaza hoy día y que pasó a albergar al Ayuntamiento de Madrid una vez se dejó de utilizar la iglesia de San Salvador. Y desde entonces hasta hace no tantos años, cuando el ayuntamiento se desplazó al edificio de Correos, en la plaza de Cibeles. El ayuntamiento ha estado aquí durante muchísimos años, en la plaza de la Villa. Desde la plaza de la Villa vamos a bajar ahora a la derecha y nos vamos a dirigir primero hacia la calle Segovia y luego hacia la plaza de Puerta Cerrada. Esta plaza de Puerta Cerrada se llama así porque cuando llegaron los cristianos a la ciudad y la conquistaron, se encontraron con que era necesario reforzar la muralla que existía, la muralla que protegía el espacio del Alcázar y de la Medina, y construir una muralla posterior. En una parte de la muralla había una puerta que siempre estaba cerrada. Y bueno, hay especulaciones con que a esta puerta le deben los madrileños además el nombre de Gatos, porque muchos de ellos, de los madrileños, no querían hacer el recorrido necesario para llegar a la siguiente puerta y entonces pues se dedicaban a trepar para superar la muralla. De ahí el nombre de Gatos, que trepan los muros. En esta misma plaza hay un mural muy famoso que dice: «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son». Esto alude a un antiguo lema de Madrid, que se refiere a su origen. Madrid, recordad que fue construida sobre una zona con muchas aguas subterráneas, las Mairas, que hemos comentado antes. Y además luego las murallas que se construyeron eran hechas de pedernal, que era una piedra que con el sol refulgía, así con un color rojizo. Y claro, eso recordaba al fuego. Así que fui sobre agua edificada, las Mairas, mis muros de fuego son, haciendo referencia a estas piedras que cogían ese color rojizo al sol. Bueno, la ciudad del siglo XIV continuaría creciendo y así, a mediados del siglo XV, la muralla ya se había quedado pequeña, por lo que fue necesario hacer una cerca que protegiera una zona más amplia de Madrid. En esa cerca ya se puede ver con claridad una plaza importante de nuestro recorrido. Se trata de la Plaza del Arrabal, que va a ser la futura Plaza de Madrid, la Plaza Mayor, la Plaza Central de Madrid. La cerca ya incluía una puerta llamada la Puerta del Sol, cuyo nombre se debe a que estaba orientada hacia el este, por donde sale el sol cada día. La plaza que estaba situada junto a esa puerta es un emblema de Madrid hoy en día, ya sabéis, y es la Puerta del Sol. Desde la plaza de Puerta Cerrada nos desplazaremos a la Plaza del Arrabal, que hoy es la Plaza Mayor, como he dicho, y al llegar nos vamos a encontrar con el Arco de Cuchilleros, que es nuestra siguiente parada obligada. La calle que se sitúa al lado del Arco de Cuchilleros tiene un nombre curioso: Cava de San Miguel. En esta zona hay varias cavas, que eran calles que surgieron en el lugar donde antes había estado el foso de las murallas. Eran zonas más bajas y se llamaban cavas porque habían sido cavadas, viene de cavar. Bueno, pues esta cava de San Miguel explica que haya un desnivel tan grande entre la Plaza Mayor, la Plaza del Arrabal, y la calle colindante, la calle de al lado. Y los edificios de esta zona, debido a ese importante desnivel, estaban entre los más altos no solo de España, sino también de Europa. Nos vamos a desplazar ahora hasta la Plaza Mayor, subiendo por la escalera que hay junto al Arco de Cuchilleros. A las afueras de la muralla, la Plaza del Arrabal se convirtió en uno de los centros más importantes de la ciudad de Madrid. En el siglo XVII se celebraban en esta plaza todo tipo de eventos, desde autos sacramentales, que eran celebraciones religiosas, autos de fe, que es el nombre que recibían las sentencias de la Inquisición, que podían acabar con la tortura de los llamados herejes. Se celebraban corridas de toros y de manera más permanente se establecía aquí también el mercado, así que era una plaza de mercado. De hecho, el edificio principal, que todavía se conserva original y que es del siglo XVII, es la Casa de la Panadería,
donde se guardaba el grano. Y enfrente, el edificio de enfrente era la casa, o estaba, ya no es el mismo, estaba la casa de la carnicería, donde se guardaban las carnes. Al margen de estos dos edificios, uno de ellos sobre todo, que es el que se conserva decorado con frescos y que es diferente al resto de fachadas, no se conserva casi nada de la plaza original. ¿Por qué? Pues porque, como pasó con el Alcázar, era de madera, muchas de estas estructuras eran de madera y se quemaron. Así que se construyó una nueva plaza a finales del siglo XVIII, que es la plaza que tiene la estructura más parecida a la original, perdón, a la actual. De hecho, antes las entradas a las calles no estaban cubiertas y ahora, como veis, sí lo están. Por cierto, en el centro de la plaza se encuentra una escultura ecuestre de Felipe III. Hemos hecho antes una visita a la estatua ecuestre de Felipe IV en la Plaza Oriente. Luego hemos pasado, si os acordáis, por el Palacio del Duque de Uceda, que era el valido de Felipe III. Y ahora estamos frente a la escultura del rey Felipe III, el primero de los monarcas del siglo XVII. Este siglo del que hemos hablado varias veces porque es un siglo clave de la ciudad de Madrid. Y nos dirigimos ahora ya a la última parada y destino final de nuestro recorrido de hoy. Antes ya os he dicho, bueno, os he hecho spoiler y os he dicho que el nombre de la plaza a la que nos dirigimos, que es la Puerta del Sol, se debe a la orientación que tenía esta puerta de la muralla porque estaba orientada justo al este. Por aquí salía el sol, iluminaba la plaza por las mañanas y de hecho se llegó a poner un relieve con el símbolo del astro rey, del sol. En el siglo XVII la Puerta del Sol ya no era una entrada a la ciudad, sino una plaza mucho más centrada, rodeada de edificios. Había sido desbordada por el desarrollo de la ciudad. En esos mapas y planos del siglo XVII podréis ver la construcción del Parque del Retiro, que terminaría siendo un parque de recreo de los Austrias menores en el siglo XVII y posteriormente un parque de todos los madrileños, como sabéis hoy en día. Podéis ver en diferentes mapas la evolución de la Puerta del Sol. Y esos mapas esos planos también muestran cómo esta plaza fue cambiando y convirtiéndose en un emblema de la capital y adquiriendo la estructura y la configuración que tiene hoy día. Es una plaza que siempre ha ido cambiando con pequeñas modificaciones y hoy en día sabéis que hemos tenido una última modificación, pues como otras zonas de Madrid. En uno de los lados de la plaza, por cierto, se encontraba en su día la iglesia de San Felipe, donde se reunía la gente para conocer los secretos y los cotilleos de la capital. Es lo que se llamaban los mentideros de Madrid. Y hasta aquí nuestra visita. No os quito más tiempo. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis conocido un poquito más la capital. Os deseo lo mejor. Adiós.